Bibliología, lección 8, audio número 6. Ya no vamos a hablar de libros apócrifos. Vamos a tocar otro tema en donde la verdad que podríamos llamarle la lección número 9. Les compartía en los audios anteriores, en días anteriores, que nosotros íbamos a terminar viendo los libros apócrifos y que tal vez íbamos a ver algo más. Ese algo más es casualmente este tema de la iluminación. Y entonces, permítame leerles una breve introducción de este tema que nos lo comparte el licenciado Schaffer en su teología sistemática. Dice: el propósito de Dios al proporcionar la Biblia es que el hombre, a quien la Biblia ha sido dirigida, puede poseer una información confiable tocante a cosas tangibles e intangibles, temporales y eternas, visibles e invisibles, terrenales y celestiales. Debido a las limitaciones innatas del hombre, este tesoro es de valor inconmensurable para él. El hombre, en el huerto del Edén, antes de su caída, dependía de la comunicación directa de Dios en cuanto a todas las cosas físicas y espirituales. Indudablemente que el hombre aprendió muchas cosas antes de la caída, pero una nueva y drástica incompetencia apareció en su mente y corazón como resultado del cambio calamitoso impuesto por la caída. Desde aquel momento en adelante, Dios ha contemplado al hombre en un estado de densas tinieblas y en el valle de sombra de muerte. Densa en verdad es la tiniebla y profunda en verdad es la sombra de muerte. La frase descriptiva la sombra de muerte, que se repite cerca de 18 veces en la Biblia, es usada siempre en las Escrituras como una vívida descripción del estado del ser humano. Bueno, hasta ahí llega la lectura que hacíamos de la teología de Schaffer. Estamos hablando de la iluminación. Una de las cosas que me gustaba de esta lectura que les hacía es que Dios nos dejó su Biblia, Dios nos dejó su palabra. Haciendo un repaso rápido, Dios se revela al ser humano, se preocupa, si esa es la palabra que podemos emplear para ilustrar, de que esa revelación no se pierda en el tiempo, y entonces inspira al hombre para que deje plasmado o deje escrito la revelación que se dio en aquel momento. Esa revelación es escrita a través de una inspiración y es reconocida por personas dentro del canon de la escritura y llega hasta nosotros. Es decir, que la Biblia está para nosotros, para lograr comprender, para lograr tener acceso a todo eso que en este caso Schaffer mencionaba y que hacía contrastes entre lo terrenal y lo eterno, entre lo visible y lo invisible, en fin, todos esos contrastes. Pero hay una realidad que él menciona allí, y es que en la condición caída en la que el ser humano se encuentra, esos tesoros y esas riquezas espirituales que están en la Escritura, el hombre cuando las lee, no las entiende. No, o sea, no tienen el efecto y el poder que debe tener. No así sucede en el creyente. Ahora, ¿por qué en el creyente? ¿Por qué el creyente tiene la capacidad o la posibilidad de ir a la Escritura y entenderla? Porque en él está, en él mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le da la capacidad, es decir, la iluminación para comprender la verdad la verdad de Dios que está en esas páginas. Por eso podemos decir que entre las operaciones efectuadas por el Espíritu
están las de iluminar y enseñar a la persona en quien Él habita. Ahora paso a leer parte de la teología de Schaffer. Esta recepción de la verdad no está limitada a las cuestiones comunes, sino que también se extiende a las cosas profundas de Dios. Y la experiencia del creyente cuando es enseñado por el Espíritu Santo es algo muy peculiar en este respecto, que el divino Maestro que está dentro de su corazón y por lo tanto el creyente no oye una voz hablando desde fuera y a intervalos, como sucede con maestros humanos, pero la mente y corazón son despertados sobrenaturalmente desde adentro para comprender lo que de otra manera sería desconocido. Solamente necesitamos observar aquí que, por necesidad, este ministerio despertador del Espíritu puede ser grandemente destruido por el pecado o por la falta de espiritualidad por parte del Hijo de Dios. Esta sola verdad explica la diferencia existente entre el cristiano espiritual que discierne todas las cosas y el cristiano carnal que no puede recibir las verdades más profundas y vitales que son comparadas a la vianda y al alimento sólido. En el día de su resurrección, Cristo anduvo junto a dos de sus discípulos en el camino de Maús, Lucas 24, del 13 en adelante. Y se nos dice que Él declaró y abrió las escrituras a aquellos discípulos. De igual forma, la noche que Jesús apareció al grupo completo de los discípulos, en Lucas 24:45 se nos dice, y Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Él abrió los ojos del entendimiento. Ahora, esta verdad también es accesible a nosotros. Perdón, ahí terminé la lectura del libro de Schaffer. Porque nuestro Señor nos dice en Juan 16, ¿verdad? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La parte principal de este pasaje es que Cristo, quien había estado enseñando a sus discípulos por el espacio de 3 años y medio, va a continuar enseñándoles o enseñándonos a nosotros, pero por medio de otro sistema. Cuando venga el Espíritu de verdad, sin duda está profetizando o anticipando, ¿no?, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero es a partir de ahí, cuando viene el Espíritu Santo a morar en cada creyente, el que Él hace posible que la verdad de Dios sea comprensible a nosotros. Pero como leíamos en el pasaje de 1 Corintios 2, pero solamente el hombre espiritual discierne las cosas que son del Espíritu. Pues ha sido grato a lo largo de estas semanas recorrer con ustedes toda la doctrina de la Biblia, o sea, todo el tema de la bibliología. Haber comenzado desde la revelación, la inspiración y el canon el canon de la Biblia. Pero todo esto nos tiene que motivar para comprender el gran tesoro que tenemos en nuestras manos. Pero ese gran tesoro que tenemos en nuestras manos podrá ser casualmente aprovechado por nosotros solamente si nosotros estamos gozando de una comunión con Él. Como bien lo decía Pablo, el conocimiento envanece, envanece.
Este conocimiento puede hacernos cabezas grandes, por decirlo de alguna forma, pero realmente tiene que motivarnos para cuidar nuestras vidas espirituales, para que estando en comunión con Él, podamos disfrutar y gozar de su palabra, para que en la forma más íntima y personal podamos vivir nuestro propio paraíso, porque Jehová va a andar con nosotros y va a venir a enseñarnos a través de su palabra como le enseñaba a Adán, para que entonces esas cosas tangibles e intangibles, temporales y eternas, visibles e invisibles, terrenales y celestiales, sean una belleza para nosotros. Gracias, mis hermanos, muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo, y les estamos altamente agradecidos por estar participando de este proyecto de Dios, el IBEU. Y ore por nosotros y compártalo a otros. Manuel Carvajal, el pastor Manuel Carvajal se despide de ustedes. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les guarde.